es importante porque podemos usarla para monitorear la respuesta a la terapia en pacientes que tienen altos grados de proteinuria y son tratados, y la proteinuria es una buena medición de la respuesta al tratamiento. Si no hay cambios en la proteinuria, indica que no hay cambios en la respuesta renal. Y esto predice la disminución de la función renal, como les dije hace un momento. Si la excreción de proteína urinaria, que se mide en micromolas por litro, a diferencia de miligramos por decilitro, uno ve la fórmula que está aquí, que la excreción de proteína es igual a la proteína urinaria por 0.088 entre la creatinina urinaria. Entonces, la proteína urinaria es por 0.88 entre la creatinina nos da el grado de excreción de proteína, porque el factor de conversión de creatinina de micromolas a miligramos por decilitro es este factor de 0.088. Como les dije hace rato, la microalbuminuria es sumamente importante. La tasa normal en los pacientes de excreción de albúmina es menos de 20 microgramos por día, que en realidad son 15 microgramos por minuto. La microalbuminuria se define como una excreción de albúmina que va entre 30 a 300 microgramos por día, que es son 200 a 2000 microgramos por minuto. Esta es la tasa de excreción. La mejor prueba al seguir estos pacientes es la prueba de albúmina, la relación albúmina a creatinina. Esta relación albúmina-creatinina es la mejor manera de probar. Y resulta que si hay un aumento ligerísimo de la microalbuminuria, hay un riesgo progresivo de que empeore la enfermedad renal con el tiempo. Entonces, la microalbuminuria predice a qué pacientes no les va a ir bien con respecto a la preservación de la función renal. Existe el fenómeno de proteinuria ortostática, que es común en adolescentes y se sabe que se presenta en 2 a 5% de los adolescentes que tienen proteinuria ortostática, que se define como excreción de proteína anormal en posición de pie, pero se vuelve completamente normal en posición supina. La mejor manera de determinar la proteinuria ortostática debe ser excreción total de 1 gramo por día. Es una colecta de 16 horas de pie, a diferencia de 8 horas en posición supina. O sea, si el paciente se va a acostar, vacía la vejiga, está en cama 8 horas y en este periodo de 8 horas, si es la primera muestra de la mañana, se colecta para corregir la colecta de 16 horas de pie y la colecta de 8 horas en posición supina para colectar la excreción de 24 horas. Por lo tanto, utilizamos esta colecta de 8 horas por 3, ya es la colecta de 24, o la de 16 horas de pie, con 3 mitades para corregir la excreción de 24 horas. La proteinuria pasajera se da en 40% de los hombres y en 70% de las mujeres con una sola muestra de orina. Se ve con más frecuencia en pacientes que tienen fiebre o que han hecho ejercicio. Y resulta que después de cierto tiempo desaparece la proteinuria. Pero creo que es proteinuria pasajera inducida por ejercicio o fiebre, mediada por angiotensina 2 o por norepinefrina, que también afectan la permeabilidad glomerular de manera pasajera.
Como les dije antes, esto se asocia entre más alto el nivel de proteinuria, más rápida la disminución de la función renal y peor el riesgo de enfermedad cardiovascular. Tanto es así que la excreción de proteína de más de 3 gramos por día predice enfermedad renal crónica en etapa 3, 4 años. Por 4 años. Como les dije hace rato, hasta la microalbuminuria se asocia con riesgo de enfermedad renal crónica. Como les dije hace rato, menos de 10 microgramos de excreción, este es el punto de referencia. Y cada incremento de la microalbuminuria aumenta el riesgo de enfermedad renal. Si son 10 microgramos al día, el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica es doble. De 30 a 300 microgramos al día aumenta 3 veces, y si la excreción de albúmina o de microalbúmina de más de 3.000 microgramos al día, el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica es 10 veces mayor. Si cambiamos a otros problemas de la orina, como la hematuria microscópica se define como 2 o más eritrocitos por campo de visión de alta potencia. En la prueba de tira reactiva, la tira reactiva es sensible, pero no tiene especificidad. La hemoglobina, si hay hemoglobina presente en orina, la prueba de tira reactiva va a ser positiva cuando no se ven eritrocitos microscópicamente. La hematuria microscópica pasajera puede ser ocasionada por un coito vigoroso, ejercicio antes de la colecta de orina, por algún trauma leve o por contaminación menstrual. Las causas de la hematuria microscópica están en la tabla 1. Si vemos a los pacientes de menos de 50 años de edad y de más de 50 años, uno puede ver que la nefropatía de la IgA es una de las causas glomerulares más comunes de hematuria microscópica. Además, la enfermedad de la membrana basal, que parece que en gran medida es hereditaria, es causa de hematuria microscópica recurrente. Después están las patologías hereditarias, el síndrome de Alport, que puede ser detectada con proteinuria leve y hematuria microscópica. La hematuria que no es de origen glomerular puede relacionarse con el aparato gastrointestinal superior, litos renales, los pacientes con enfermedad poliquística, tipo 1 y tipo 2, riñón esponjoso. También puede haber hipercalciuria, hiperuricosuria o ambos, sin tener litos documentados, pero la hematuria microscópica puede ser por deposición de cristales en el riñón, irritando los túbulos, o cualquier trauma. Pacientes que tienen necrosis papilar, especialmente los diabéticos con infecciones, tienen mayor riesgo de hematuria microscópica, y todo lo que tenga que ver con el uretero. Puede haber estenosis, estrecheces, hipernefrosis después de enfermedad por litos, o después del paso de los litos, aunque el riñón no tenga nada en el momento. Anemia de células falciformes también es una causa importante de hematuria crónica, y después de una crisis de esta, los pacientes también con tuberculosis renal, especialmente en el tercer mundo, es una causa importante de hematuria microscópica, y esta
A veces es la manifestación más común de tuberculosis renal, como les dije, en los países subdesarrollados. Los pacientes con VIH, si alguien, por ejemplo, tiene tuberculosis, siempre hay que buscar infecciones por VIH concomitantes. Infecciones del aparato